Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de este su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Es para nosotros un gozo sincero y santo en el nombre del Señor acompañarle a usted mientras Dios lo enseña a usted de manera individual por medio de su estudio personal de las Sagradas Escrituras, brindándole una herramienta para que usted pueda compararla con la mirada que el Espíritu Santo ha desarrollado en usted mismo, para que así, mientras prepara la lección de la escuela sabática o sencillamente mientras crece en el estudio personal individual de las Sagradas Escrituras, Dios sujete su propia vida a la vida divina, haciendo de esa manera un amoldamiento de la voluntad suya a la voluntad santa de nuestro Señor. Antes de orar y estudiar el texto bíblico que hoy tenemos delante de nosotros, sencillamente queremos recordar que el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, estaremos compartiendo, comentando totalmente en vivo el texto bíblico, de manera que si usted durante la semana tiene alguna pregunta o inquietud, por favor acérquese, comparta con nosotros, déjenos saber su pregunta e inquietud y en el nombre del Señor, en el temor de Cristo y en la gracia de nuestro Señor, intentaremos dar respuesta a su pregunta. Vamos entonces a orar y nos adentramos de una vez al estudio de la palabra de nuestro Señor. Oramos juntos. Nuestro Padre bendito, nuestro Padre santo, la gloria, la honra, Señor, sean para ti por los siglos de los siglos. Queremos en esta hora, Padre bendito, poner nuestras mentes y corazones en tus manos para ser dirigidos por ti, Señor. Toma, Padre celestial, nuestra humanidad defectuosa, débil, Señor, y eleva nuestra mirada para que nuestros ojos puedan reposar en Cristo y contemplar a Cristo, Señor, y al ver a Cristo, tu Espíritu nos transforme, Señor, sometiéndonos, sujetando nuestras voluntades a ti, Señor Dios Santo. Nos atrevemos entonces a entrar en audiencia santa delante de tu trono y suplicamos que tu Santo Espíritu, Padre, nos transforme de gloria en gloria en cumplimiento de tu santa y eterna promesa. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, vamos entonces a abrir nuestras Biblias, por favor, en primer lugar en Génesis capítulo número 30. Génesis capítulo número 30 y vamos a leer, por favor, el versículo número 31 para comenzar nuestro comentario el día de hoy. ¿Por qué vamos a leer el versículo 31 de Génesis capítulo 30 para comenzar nuestro comentario? Por la sencilla razón de que en este texto se va a gestionar, se va a acordar los términos en los cuales el mismo patriarca Jacob dejaría posteriormente la casa de Labán. ¿Y por qué es importante comenzar nuestro comentario con este texto? Porque al comprender el acuerdo que Jacob establece con Labán, pensando luego abandonar la casa de este último, Jacob va a mostrar en su proceder posterior a este acuerdo que aún no ha comprendido todavía la lección que el Dios Santo quiso darle con la revelación de aquella escalera que desde el cielo alcanzaba la tierra, enseñándole al patriarca Jacob como la lección más importante de todas, que todo don perfecto que proviene del cielo desciende a nosotros y nos alcanza solamente por medio de Cristo,
Cristo es el medio y el punto en donde Dios, el Dios del cielo, concentra todo don y por medio del cual desciende y alcanza a los hombres todo don que provenga del cielo. Cristo es el vínculo que une la tierra con el cielo, pero no solamente es el vínculo que une, es el medio por el cual todo don del cielo es ministrado a nosotros los hombres. Cristo, como garante, fiador del pacto eterno, es aquel que ha ganado el derecho legal de dispensar dones a los hombres. Esa era la lección que Dios quería enseñarle a Jacob por medio de la escalera. Allí, en la humanidad humillada, en el polvo de la tierra, allí en la debilidad más profunda de la humanidad, allí Cristo alcanza al hombre dispensándole todo buena dádiva, todo buen don que proviene del cielo a la tierra. Lamentablemente, Jacob no había comprendido esta lección. Al menos no la había puesto en práctica. ¿Cómo sabemos eso? Mira cómo lo sabemos. Versículo número 31 de Génesis capítulo 30. Dice así Labán a Jacob. Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Ahora mira lo que va a hacer Jacob. En pocas palabras, las que estén salpicadas de color de las ovejas y de las cabras, esto va a ser mi salario. En pocas palabras, se acuerda con Labán qué parte del rebaño sería de Jacob y qué parte del rebaño sería de Labán. Ahora mira lo que hace Jacob posterior a este acuerdo. Mira lo que hace Jacob. Versículo número 40. Atención con esto. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Atención, versículo 41. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. ¿Qué te parece esa actuación de Jacob? Mira esto, después de acordar su salario, después de apartar la parte del rebaño que era suyo, entonces Jacob se dedica a llevar a cabo un plan diseñado para que la parte de su rebaño conciba de las ovejas y cabras más fuertes. ¿Y cómo lo hace? Pues el hombre descubre unas varitas de almendra y las pone allí delante de las ovejas y de las cabras cuando van a concebir, para que las débiles sean para Labán y las fuertes sean para él. Una pregunta, ¿cómo está actuando este hombre? Este hombre todavía, después de años de servicio, probablemente después de 14 años de servicio, probablemente ya en su último periodo de servicio a su suegro Labán, todavía piensa que debe llevar a cabo un plan, debe maquinar en su imaginación un proceder que le granjee, que le asegure, que le ofrezca la riqueza de la fortaleza de las ovejas y así crecer por medio de un plan diseñado y maquinado en su cabeza, crecer y hacerse rico. Este hombre todavía no ha aprendido la lección de la escalera que Dios le mostró. No ha aprendido que sus intentos humanos,
su confianza propia, los planes, las estratagemas, las tramas diseñadas en su cabeza no sirven de nada delante del Dios que anhela cumplir su santa promesa para nosotros. No sirven de nada. Más bien, impiden que recibamos la bendición de Dios por herencia. Los planes humanos, la fuerza humana, son los elementos que todavía Dios anhela arrancar de las maquinaciones, de la mente, del corazón del patriarca Jacob. Y esto todavía él lo va a aprender a continuación. Así que cuando llegamos al capítulo número 31, mira lo que va a ocurrir aquí. Capítulo número 31. Versículo número 3. Leemos. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Así que Jacob reúne a su familia, reúne a sus esposas y les va a contar lo que Dios le dijo en esa revelación. Y ahora mira lo que Dios le dice a Jacob, que Jacob cuenta a sus esposas. Mira lo que Dios le dice. Atención. Y él dijo, está relatando Jacob lo que Dios le dijo a él. Dice, y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Pregunto, ¿cuál era la razón de que el ganado de Jacob, de su rebaño, hubiese sido multiplicado en gran manera? ¿Cuál era la razón? ¿Las varitas que ponía delante de las ovejas y las cabras? No, por supuesto que no. Dios se le había aparecido y le dice y le enseña que no era su astucia, no eran sus maquinaciones lo que le había producido la riqueza. Era Dios mismo que hacía que las cabras, las ovejas que hacían concebir a las otras, fuesen precisamente aquellas que estaban de la parte acordada de Jacob. ¿Para qué? Para hacer justicia. Nota esto, las varitas no le habían servido de nada. Era el Dios mismo del cielo que, viendo lo que Jacob había sufrido de parte de Labán, estaba haciendo justicia, haciendo que el ganado o la parte del ganado y rebaño de Jacob prosperara en detrimento de las ovejas o la parte del rebaño y ganado de Labán. Era Dios. Las varas no habían servido de nada. Dios le está enseñando nuevamente la lección. Quiere que el patriarca reconozca, aprenda de una vez por todas que la fuerza humana no sirve delante del Dios que anhela bendecirnos con sus promesas. No hay forma humana en la que la bendición de Dios, su plan para nosotros, en su momento y a su manera, sea superada por nuestras capacidades. No hay forma humana. El ser humano, delante de la maravillosa voluntad que quiere bendecirnos de parte de Dios, solamente debe aguardar que Dios cumpla su palabra en su momento y en su propia manera. Seguimos adelante. Entonces Jacob, a partir del versículo número 17, se prepara finalmente para dejar a Labán su suegro. Pero mira lo que sucede en la familia de Jacob. Atención, versículo número 19 y 20 de Génesis capítulo 31. Mira esto. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y ahora mira esto, versículo 20. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. ¿Qué es lo que Jacob todavía no ha aprendido? Jacob todavía está engañando al suegro. Jacob teme que el suegro no lo deje ir. Jacob teme que si el suegro se entera de su partida,
pueda hacerle una nueva jugada disminuyendo sus posesiones. Y no solamente esto lo teme Jacob, lo teme Raquel, su hija, quien lleva para garantizar la prosperidad del viaje y la vida con su esposo, lleva los ídolos hurtados de su padre para así protegerse a sí misma y la vida de los suyos. ¿Qué es lo que esta familia todavía no ha aprendido? La familia no ha aprendido a reposar en las manos de Cristo, que anhela bendecirnos y ante quien podemos confiar nuestras almas. Cristo es capaz de cuidar aquello que se le confía. Cristo es capaz de cuidar, proteger y mantener en sus manos aquello que se le pone en su reposo. Usted no necesita preocuparse tramando, maquinando, desarrollando planes para por si acaso Dios no cumple su promesa. No erremos por causa de la incredulidad. La religión de Cristo es un continuo reposo que proviene de la fe en que Cristo puede y es capaz de guardar lo que se le pone en sus manos. Esto es lo que Jacob todavía necesita aprender. Así que huye, por si acaso el suegro le hace una nueva jugada. Huye, lo engaña. Pero mira lo que Dios hace con el suegro de Jacob. Porque cuando el suegro se entera, toma hombres consigo y sale al encuentro de Jacob, sale a perseguirlo, sale a encontrarlo. Ahora mira lo que Dios hace con el suegro de Jacob. Vamos a leer la Biblia, por favor, y vamos a poner nuestras miradas en el texto número 24 de Génesis 31. Mira esto. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo. Resulta que Dios visita a Labán. Resulta que Dios se le aparece a Labán en sueño. ¿Y qué le dice Dios a Labán? Mira lo que le dice. Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. ¿Qué les parece? Mira, Jacob cree que él tiene que cuidarse a sí mismo. Jacob cree que es necesario que sus manos diseñen un plan para cuidarse de su suegro. Jacob cree que debe hacer algo, debe aportar algo, debe traer algo a la mesa para que Dios lo bendiga. No. Antes de que Jacob pensase tal cosa, Dios se había propuesto aparecer a Labán y hablarle al suegro para que el suegro lo trate bien y ni siquiera le hable mal. Esto es maravilloso. Dios está al control. Aunque usted y yo estemos pensando que necesitamos darle a Dios una ayudadita, por si acaso a Dios se le olvida ser fiel a su palabra, por si acaso Él no cumple su promesa para nosotros y nosotros tengamos entonces que darle una ayudadita para que Él sea bueno y cumpla su voluntad con nosotros. Dios va delante. Dios va delante de nosotros preparando el camino, hablándole a nuestros enemigos, haciendo que nuestro camino sea fácil cuando vamos en el camino al reino. Dios se ocupa de nosotros antes de que nosotros pensemos elaborar un plan para que Él cumpla su voluntad con nosotros. No, Señor, dejemos que Dios se encargue. Hagamos sencillamente de Cristo nuestro amparo y fortaleza y reposemos, porque es mejor sufrir, padecer lo que venga que apartarse en un ápice de la voluntad de Dios. Reposemos en Cristo. Él se encarga, Él cuida lo suyo, Él es capaz de cuidar lo que se le confía en sus manos. Ahora mira esto. Después de todo esto, Jacob finalmente se prepara para enfrentar
su más grande y terrible temor. ¿Cuál es su más grande y terrible temor? El encuentro con Esaú, su hermano. Porque si Jacob podía temer que Labán les redujera la parte de su ganancia, Jacob teme que Esaú lo mate. Ese es su gran temor, el encuentro con su hermano mayor. Así que, ¿qué es lo que Jacob va a hacer? Mira esto. Antes de que Jacob diseñe un nuevo plan para tratar de ayudar a Dios mientras Dios lo quiere cuidar, antes de que Jacob se le ocurra cualquier otra cosa, mira lo que en su infinita misericordia Dios le había mostrado a Jacob. Mira esto, versículo número 1 y 2 del capítulo 32 del libro de Génesis. Génesis 32, versículo 1 y 2 dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Bendito sea el Dios eterno, quien en el nombre de Cristo le da misericordia a sus hijos. Oh, bendito sea Dios. Dios le muestra a Jacob que Él cuida de su siervo por medio de un campamento de ángeles. Maravillosa gracia, maravillosa y bendita gracia de Dios. Dios no solamente le dice a Jacob que la razón de la ganancia en su ganado y rebaño era Él, era Dios mismo. Dios no solamente le habla a Labán en sueños para impedir que Labán tan siquiera le hable mal a Jacob. Dios no solamente hace eso, sino que le muestra que acompaña al patriarca con un campamento de ángeles a su lado, para que el patriarca pueda creer y reposar en el hecho de que todo don bueno que provenga del cielo se nos dispensa por medio de Cristo, que es capaz de cuidar aquello que se le confía. Pero todavía Jacob no cree completamente, todavía su fe no está puesta en Cristo, el autor y consumador de la fe. Todavía no reposa en el Señor. Y ahora mira lo que hace. Capítulo número 32, versículo número 3 y 4. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano. Mira, aquí hay algo maravilloso, algo interesantísimo. Fíjate esto. La palabra ángel, ¿qué es lo que Dios le muestra a Jacob? Que hay ángeles a su alrededor, hay ángeles que acampan en derredor de él, de su familia, de sus esposas, de sus hijos. Dios, habiéndole mostrado ángeles que lo cuidan, Jacob cree que debe enviar mensajeros. La palabra ángel y mensajero en el texto hebreo, en el idioma hebreo, es la misma. La palabra ángel y mensajero se escribe de la misma manera en el idioma hebreo. ¿Qué es lo que Jacob está pensando hacer? Jacob está mostrando que no le es suficiente los ángeles que Dios le ha mostrado, sino que él cree que debe enviar mensajeros, la misma palabra ángel, mensajeros a Esaú diciéndole esto. Mira esto. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú. Fíjate cómo dice, mira las palabras que pone en sus mensajeros. Así diréis a mi señor Esaú. Así dice tu siervo Jacob. Con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Mira esto. Jacob instruye a sus propios mensajeros para que le digan a Esaú lo que él cree que Esaú se complacerá en oír. Jacob se describe a sí mismo como el siervo de Esaú. ¿Recuerdas?
tratando de decirle a Esaú que aquella bendición por medio de la cual su padre Isaac los había puesto como el menor siendo servido por el mayor, él no cree eso. Él no cree que la bendición se haya aplicado a su vida. Él no cree que con engaño él usurpó la bendición, porque después de todo él se describe como un siervo y describe a Esaú como su señor. En otras palabras, las palabras por medio de las cuales Jacob instruye a sus mensajeros para que éstos le digan a Esaú son palabras que evidencian una mente, un corazón que todavía maquina con intenciones humanas, carnales, para intentar cuidarse y salvarse a sí mismo de su hermano, que según piensa Jacob, lo quiere matar. Y ahora mira esto, versículo número 8. Y dijo, este es Jacob preparándose, escucha. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. ¿Por qué? Porque Jacob había dividido los campamentos en dos. Una pregunta. ¿Cómo es que el campamento o cómo es que la compañía que viene con Esaú atacará al campamento? ¿No hay ángeles alrededor? ¿No es el campamento de Jacob Mahanaim que tiene ángeles alrededor que lo cuidan, que lo sostienen? ¿Por qué todavía este hombre cree, número uno, que debe con lisonjas acercarse a Esaú? Que debe alabar, honrar, enaltecer a su hermano para ver si su hermano se compadece de él. ¿Por qué este hombre cree que debe dividir el campamento en dos por si acaso uno es atacado y el otro pueda escapar? ¿Qué es lo que le pasa a este hombre? ¿Qué es lo que le pasa a este siervo de Dios? No cree. No cree. Todavía no confía en Dios. Todavía no le cree al Dios que hace promesas. Y como todavía no le cree al Dios que hace promesas, es esclavo de su miedo, es esclavo de su pecado, es esclavo de su terror, es esclavo de la angustia, es esclavo de la ansiedad. Está atado a una vida sometida a pensamientos catastróficos, a pensamientos depresivos, a pensamientos ansiosos, porque todavía no cree. Su depresión, su ansiedad, su temor son frutos de su incredulidad, como es en ti y en mí. La incredulidad es la raíz de nuestro estrés, de nuestra preocupación excesiva, de nuestra depresión, de nuestra ansiedad. La incredulidad. Necesitamos aprender a reposar y creerle al Dios que promete. Cuando le creamos al Dios que promete, entonces podremos reposar y encontrar la paz que proviene de la dulce confianza y espera en el Dios que hace promesas. Pero Jacob todavía no cree. Y mientras Jacob no crea, Babilonia no habrá salido de su corazón. Mientras Jacob no crea, él pensará que debe salvarse a sí mismo, producto de la propia exaltación del yo, que se resiste a esperar en las promesas divinas, queriendo siempre hacer algo para que Dios lo bendiga. La religión babilónica no saldrá del corazón de Jacob hasta que se rinda, humillado, delante del Dios que solo quiere bendecirlo. ¿Te das cuenta? Es como si Jacob, escucha esto, es como si Jacob en el fondo de su corazón piensa que debe hacer algo para cuidarse también de Dios. Porque cuando Dios se lo promete, aparentemente Dios no será fiel y Jacob cree que debe cuidarse a sí mismo, a su casa, a su familia,
de este Dios, por si acaso Dios no cumple después de todo. ¿Te das cuenta? La religión babilónica que exalta el yo, que exalta la sabiduría humana, que se enaltece a sí misma. La religión babilónica que proviene del amor al yo, de la incredulidad a las promesas del pacto eterno. Esta religión babilónica proviene esencialmente de una comprensión distorsionada del carácter de Dios, en el cual vemos a Dios como un Dios malo, del cual debemos cuidarnos, porque después de todo, este Dios, al parecer, no es suficiente para cumplir sus promesas amantes para nosotros. Jacob necesita ser librado de esa esclavitud. Jacob necesita ser librado de esa religión. Jacob necesita ser librado de la imagen de un Dios con quien él tiene que pelear para salvarse a sí mismo. ¿Te das cuenta? Eso es la manera en la cual la Biblia nos prepara para el encuentro de Jacob con el ángel del Señor, con Cristo mismo. Mira lo que va a decir entonces el texto. Atención. Sigue Jacob maquinando. Y diréis también, dice Jacob a sus mensajeros, a sus siervos, y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, mira el pensamiento de Jacob. Esto es una ventana al interior de Jacob que el texto bíblico nos ofrece. Mira lo que piensa Jacob en su mente. Dice, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí y después veré su rostro. Quizá le seré acepto. ¿Te das cuenta? Jacob piensa que él puede apaciguar la ira de Esaú enviándole regalos, enviándole presentes. Jacob es un político. ¿Te das cuenta? Jacob es un político que piensa apaciguar la ira del pueblo por medio de regalos. ¿Te das cuenta? Jacob es un político. Jacob está tratando de hacer por sí mismo lo que Dios ya había hecho. Resulta que Dios se le va a aparecer a Esaú de la misma manera como se le apareció a Labán. Dios se le va a aparecer a Esaú y va a cambiar su corazón para que cuando Esaú vea a Jacob, lo que haga será conmoverse, llorar en su cuello y recibir a su hermano. Esto es maravilloso, pero Jacob no cree eso. Jacob no cree que Dios sea suficiente. Y como no cree que Dios sea suficiente, piensa que debe cuidarse de Esaú y en el fondo también de Dios, por si acaso este Dios no cumple sus promesas. Jacob está en Babilonia. Jacob necesita ser librado de esa esclavitud. Y ahora mira cómo va a ser librado. Maravilloso, maravilloso encuentro de Jacob en Génesis capítulo 32. Mira lo que va a ocurrir aquí. Y se levantó aquella noche, versículo 22, Génesis 32, versículo 22, dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y se quedó Jacob solo. Escucha lo que va a pasar ahora. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Mira qué cosa tan maravillosa. La esclavitud al sistema y religión babilónica. La esclavitud a la incredulidad que hace depender al ser humano de sí mismo. La esclavitud a la incredulidad y a la ansiedad que hace pensar al ser humano que debe cuidarse, protegerse de este Dios, que después de todo parece que no es muy bueno porque no cumple a tiempo sus promesas. La incredulidad, la esclavitud babilónica de Jacob, en la que Jacob había vivido,
le hacen luchar de manera tan fuerte con Dios mismo, que el varón que lucha con Jacob, dice el texto, no podía con él, y entonces decidió tocarle el encaje del muslo para darle una muestra y evidencia del carácter de aquel contra quien Jacob estaba luchando. Increíble, la incredulidad de Jacob, su esclavitud a Babilonia era tan grande que Jacob no se daba por vencido. Jacob estaba luchando. Y en el momento en el cual Jacob comprende por medio del muslo descoyuntado el carácter de su adversario, que probablemente no era ningún adversario, probablemente solamente le había puesto su mano a Jacob en su hombro para fortalecerlo y bendecirlo. Pero Jacob no se deja bendecir, Jacob no se deja guiar por Dios, y entonces se le opone, adversa, lucha con él cuerpo a cuerpo, con el único que quiere bendecirlo, con la única fuente de paz y bendición. Jacob lucha, Jacob pelea con el Dios que solamente quiere bendecir y cuidar. Jacob se opone, Jacob lucha, Jacob adversa, Jacob está tratando de luchar, de salvarse, entre comillas, de este Dios que es todavía percibido por Jacob como un adversario. Y Dios le da una muestra de quién es Él. Dios descoyunta su muslo con un solo dedo para mostrarle a Jacob que si él hubiese querido hacerle daño a su siervo, Jacob estaría ya muerto. Como lo dijo más adelante Manoah, si Dios quisiera matarnos, ya lo habría hecho. ¿Te das cuenta? Pero Dios se presenta aquí no como el adversario, se presenta aquí como quien quería fortalecer a Jacob en aquella noche de dura lucha en la cual Jacob temía la muerte en manos de su hermano, recordando su pasado engañoso y pecaminoso. Jacob temía morir en manos de su hermano, habiendo sido engañador y suplantador. En otras palabras, Jacob teme morir en medio de su pecado. Jacob teme morir no perdonado. Jacob teme morir alejado de Dios. Jacob teme morir con una conciencia culpable delante de Dios. Nota esto, Jacob tiene miedo de que en el momento que se encuentre Esaú, por causa de su propio pecado, él muera, y muera de esa manera no en paz con Dios. ¿Te das cuenta? Esta es la razón de su angustia, esta es la razón de su lucha. Pero Dios sencillamente le mostró por medio de ese descoyuntar de su muslo que la intención divina no era nunca venir a adversarlo, a pelear con él. Si Dios hubiera querido pelear con él, Jacob estuviese muerto. Pero Jacob entonces entiende el carácter de aquel con quien Jacob luchaba. Y al entender su carácter, mira lo que ocurre. Y dijo, dice el ángel, Cristo mismo que lucha con Jacob, había venido a bendecir, pero a quien Jacob se le había opuesto. Escucha esto. Déjame porque raya el alba. Y Jacob les respondió, ahora Jacob no lucha. Ahora ya no pelea. Ahora se aferra con humilde petición en desesperado arrepentimiento, sabiendo que solo necesita paz, solo necesita reposo en Cristo. Y le dice, no te dejaré si no me bendices. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amigo y hermano, aférrate a Cristo.
como la única fuente de tu bendición. Lucha, pero no contra Cristo, sirviéndote, honrándote, trayendo para ti mismo favores, futuros, bienes, planes, proyectos. No. Deja de luchar contra Dios sirviéndote a ti mismo y ríndete como Jacob delante de Cristo, aferrado al manto de su justicia, diciéndole: Cristo, mi única salvación, mi única fuente de esperanza, mi única seguridad en medio de la muerte de mi ansiedad, depresión y lucha contra ti. Mi única seguridad eres tú, Cristo. Dame tu bendición y seré tranquilo y reposo. Hallaré reposo en ti. Eso es. Y ahora mira esto. Mira lo que va a pasar aquí. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué aquel varón pregunta por su nombre? Por la misma manera por la cual Cristo, en el pozo de Jacob, hablando con la mujer samaritana, le dice Cristo a la mujer: ve y busca tu marido. Ante lo cual la mujer respondió: Señor, no tengo marido. Y Cristo, sabiendo que la respuesta había sido acertada, le dijo: bien has dicho, mujer, porque 5 has tenido y con el que ahora estás no es tu marido. ¿Se dan cuenta lo que el Señor Jesús estaba intentando extraer del corazón de Jacob? ¿Qué cosa quería Cristo extraer de su corazón? Antes de darle la plena bendición que desde siempre Cristo había querido conceder a su siervo Jacob, Cristo anhela arrancar del corazón de Jacob lo único que espera y anhela de nosotros: que reconozcamos nuestra total y completa incapacidad y nuestra absoluta y completa situación inútil y en absolutamente desesperada necesidad de ayuda. Y allí cuando Jacob le dice su nombre, el suplantador, Jacob está confesando su debilidad, su pecado, su pasado, para recibir de Cristo la bendición de un nuevo nombre, de un nuevo comienzo y el final y completo reposo que su alma anhelaba. Después de escuchar su nombre, en donde Jacob confiesa su pecado, confiesa su pasado, reconoce su incapacidad, reconoce su vida de pecado, entonces el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Cuál es el secreto de la victoria con Dios? ¿Cuál es el secreto de la victoria espiritual? ¿Cuál es el secreto de la victoria en Cristo? Es el reconocimiento de nuestra desesperada y total necesidad de Cristo. Es el reconocimiento de nuestra total incapacidad. Es el reconocimiento de la imposibilidad de granjearme, de asegurarme, de obtener por mí mismo cualquier cosa si no es por Cristo. Es cuando reconozco en humildad mi necesidad de Cristo. Es cuando reconozco mi pecado, la imposibilidad de salvarme a mí mismo, la imposibilidad de obtener por mí mismo bendición. Allí, en el polvo de la tierra, cuando reconozco que solo Cristo puede hacer por mí y en mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo, entonces Cristo me justifica. Cristo me eleva, levanta mi rostro y lo pone en él para que yo comprenda que Dios en Cristo solamente ha querido bendecir desde mi
desde el comienzo de mi existencia, desde antes de mi existencia, desde antes de la fundación del mundo. Dios es para mí en Cristo bendición y no lucha insegura e intranquila. Dios es en Cristo desde antes de la fundación del mundo seguridad absoluta de bendición, con una voluntad inalterable de amor, de bendecirnos, de ayudarnos, de darnos en Cristo el cielo entero. Y esto Dios lo dispensó para los hombres, dándonos toda bendición espiritual en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Satanás distorsionó el carácter de Dios en la mente de los hombres para que lo comprendieran como un Dios malo, como un Dios que busca probarnos y someternos a extrañas pruebas de muerte, de dificultad, de hambre. No. Dios no es ese Dios que se complace en el sufrimiento humano. No, Señor, nada que ver. Dios sencillamente, por medio de las pruebas, quiere mostrarnos lo que Él desea arrancar del corazón humano. La suficiencia humana, la confianza propia, el orgullo vanidoso que una vez arrancado, el hombre puede reposar en el completo amor de Cristo ante quien se ha rendido y ante quien ha encontrado el solo reposo. De eso se trata. De eso se trata. Dios quería enseñarle al patriarca Jacob todas estas lecciones. Dios quería mostrarle a Jacob que la intención divina es bendecir. La intención divina es elevar. La intención divina es cuidar, bendecir, proteger. La intención divina es garantizar aquello que en las manos de Cristo reposa. La dispensación, la entrega de la más grande bendición de Dios en Cristo, todas las promesas del pacto eterno. El hombre sencillamente debe creerle a Dios, debe reposar en la confianza de un Dios que es realmente bueno, que no nos ha encontrado para adversarnos, que no nos sale al encuentro para impedirnos con obstáculos el camino al reino. No, sino que solamente sale al encuentro con obstáculos para aquel que todavía no ha encontrado el reposo por causa de su orgullo, de su vanidad. Y por medio de este encuentro Dios anhela arrancar estos obstáculos al reino de nuestras vidas para ponernos en el camino estrecho que va y conduce al reino de los cielos. Dios sale al encuentro para evitar que perdamos la promesa, así como Jacob había estado perdiéndola durante toda su vida. Esta es la intención del texto, esta es la esencia de la lección, esta es la esencia del texto bíblico. Todo lo demás, el encuentro con Esaú, lo que va a vivir después, los terribles achaques y adversidades de su familia, el concubinato de su propio hijo con una de sus siervas, la violación de Dina, la muerte de los que habitaban en Siquén, toda esta controversia sencillamente van a intentar arrancarle al patriarca la confianza y el reposo de su alma en Cristo. Pero mientras Jacob permanezca recordando aquel encuentro donde contempló el rostro de Dios y aprendió que Dios no nos adversa, sino que viene a bendecir y solo impide el camino a la perdición para aquellos que aún no caminan en dirección al reino. Toda aquella lección que Jacob aprendió, donde contempló a Cristo como el dador de la vida, como el dador de la bendición,
Cristo como el dispensador de las promesas del pacto eterno, estas lecciones guardarían su mente en completa paz, porque esta es la promesa de Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, mientras que para el impío no hay paz, dice Jehová. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta entonces que Dios sencillamente quiere traernos a sí mismo, quiere dirigirnos a sí mismo? Y para esa razón desea por medio de las pruebas fortalecer las rodillas que tambaleantemente se precipitan a la perdición, mientras que nos atrae a sí mismo para mostrarnos que su intención eterna es bendecir, que su intención fidedigna, fiel a su pacto, es darnos en Cristo toda bendición espiritual. Esto es lo que Dios hace, esto es lo que hizo con Jacob y es lo que anhela que nosotros aprendamos en esta ocasión. Habiendo dicho esto y esperando que Dios haga en tu vida el querer como el hacer, por su buena voluntad, te haga crecer en la gracia, te libre de la esclavitud babilónica y te cimente firmemente en las promesas de su pacto que te dan reposo. Habiendo dicho esto, esperamos encontrarnos el día sábado a las 7:30 de la mañana en el nombre del Señor y hoy decir bendiciones. Chao, chao.